Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Qué hacer con las reformas sociales? El hundimiento de la reforma laboral y las dificultades registradas en las reformas a la salud y a las pensiones obligarían al gobierno a cambiar su estrategia o a buscar una concertación. Analizaremos el tema con el exministro Ángel Custodio Cabrera y también con el líder sindical John Jairo Caicedo. Fórmulas para reactivar la construcción. Ante el difícil panorama del sector edificador, Camacol propuso 3 estrategias para estimular los subsidios de vivienda y recuperar las cifras de la construcción. Les contaremos lo que dijo el vocero de este sector, Guillermo Herrera. Miles de jóvenes recibieron rebajas. Usuarios morosos en el pago de sus créditos ante el ICETEX se acogieron al plan de normalización de cartera y lograron la rebaja de hasta el 100% de los intereses de mora. Les contaremos el balance presentado hoy por este instituto. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las reformas sociales del gobierno nacional, las cuales han tenido grandes dificultades durante su trámite por el Congreso de la República, al punto que una de ellas, la reforma laboral, se hundió sin siquiera haber logrado su primera votación. Para analizar lo que está ocurriendo y de pronto lo que debería suceder, quiero saludar al exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Doctor Cabrera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un cordial saludo a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Gracias por su tiempo, exministro. Para usted, ¿cuál fue el motivo que desencadenó esto que ocurrió finalmente con la reforma laboral? ¿Por qué cree usted que finalmente este proyecto se hundió? Bueno, cualquier tipo de ley en Colombia, lo más importante es que cuando se llegue a aprobar se pueda aplicar. Por lo tanto, su concertación es clave. Esta ley tenía un tema interesante que era lo primero que había era presentarla en la Comisión de Políticas la Comisión de Políticas de Concertación Laboral. Ahí ya hubo el primer empase, no hubo un gran acuerdo. Segundo, había que socializar mucho más profundamente a los partidos políticos, al Congreso de la República y obviamente a la comisión especializada para estos efectos, como era la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Y cuando en todos esos 3 escenarios hubo la oportunidad de dialogar, escuchar, mirar qué posibilidades con las otras personas que plantean, y no solamente la visión de uno de los actores. Para una reforma laboral de este talante se requiere trabajadores, empleadores, el Estado colombiano, la opinión pública. Estaba en juego la posibilidad de incrementar nuevos puestos de trabajo. En Colombia hay cerca de 22 millones de personas que realizan alguna actividad económica y solamente 11 millones son trabajadores formales. Entonces pareciera que la reforma iba encaminada exclusivamente a los trabajadores formales y los trabajadores informales los dejaron por fuera sin una propuesta fuerte que asumiera y que la gente la entendiera. Entonces, más publicidad, más concertación, porque la ministra dice, escuché a todo el mundo, sí, pero no hubo una concertación. Empresas X, Y, Z querían hablar, querían expresar sus opiniones. Y en el Congreso de la República faltó mucho más, hicieron audiencias públicas y por eso alguno de los ponentes presentó una alternativa. Al gobierno no le gustó y ahí empezaron las dificultades políticas. Entonces hay dificultades técnicas, políticas, que se pueden remediar. Colombia necesita una reforma laboral. Los derechos de los trabajadores tienen que ser lo prioritario y en eso estamos totalmente de acuerdo. Exministro, también se produjo un hecho político que algunos están criticando, inclusive desde el movimiento político que apoya al gobierno nacional, y es que el día en que más se le tenía que meter la ficha a la reforma laboral, la ministra, ¿no?, la gran doliente de este proyecto, la ministra del Trabajo, no estuvo en el Congreso de la República en el último día de sesiones ordinarias y estuvo, digamos, presente en un viaje al exterior. ¿Cómo interpretar eso? Porque muchos dicen es como si Argentina jugara una final del Mundial de Fútbol y no llevaran a Messi.
Bueno, yo no desconozco los motivos por el cual la señora ministra estaba en España. Entiendo que estaba haciendo tareas en lo que tiene que ver con su cartera y desconozco por qué la agenda no le cuadró. Pero también sé que el aspecto político estaba muy complejo, muy difícil, y lo otro es que a los congresistas no les gusta que les impongan muchas veces la agenda. Y la agenda social del gobierno era muy amplia, muy grande. Entonces es mejor ir caso por caso y poderla sacar. Mi experiencia congresional que nos dice, pongámonos de acuerdo, podemos sacar adelante y sobre todo escuchar a todos los actores, no a unos solos. El gobierno nacional ha dicho el día de hoy, exministro, que planean presentar nuevamente la reforma laboral, revivirla, pero hay que presentarla originalmente, hay que volverla a radicar al Congreso de la República después del 20 de julio, cuando inicia una nueva legislatura. ¿Qué pasa si el gobierno hace un copy-paste, si lleva el mismo proyecto a la próxima legislatura? Bueno, técnicamente el Congreso de la República, el mismo proyecto le queda un poquito difícil, yo creo que hay que cambiarlo y por lo menos la ponencia que hicieron los partidos mayoritarios, eso es importante escucharlo, ver la ponencia alternativa que presentó el partido de la U, eso hay que leerlo, o sea, yo fuera ministro, cogía esos textos y eso saldría, con eso empezaba yo a plantear una nueva propuesta de reforma laboral. Pero si mantengo lo que originalmente lo hice, pues todos los problemas van a forrar, todo se ha discutido públicamente. Entonces, escuchemos lo que se discutió en el Congreso, por lo menos en las agendas, a muchos gremios que manifestaron sus opiniones, recojámoslas y con base en eso presentemos una nueva reforma laboral. Sería lo más técnicamente correcto y políticamente correcto. E invitar a los partidos políticos inmediatamente. ¿Qué les parece que debe existir en esta reforma laboral? O sea, tratar de hacer esa concertación por lo menos política y técnicamente con diferentes gremios. La Universidad Javeriana planteó una propuesta muy seria. Entonces, escuchemos a los actores, a los académicos, porque no se trata de ir al Congreso y cada persona en 5 minutos dice lo que opina. Y muchas veces eso no se recoge, no se hace, se coloca en la ponencia, pero en las decisiones no hay tal cosa. Entonces vale la pena, mi experiencia congresional, repito, y con eso es que se sacan las grandes reformas. Y reitero lo que dije al comienzo de esta entrevista, una norma de este talado requiere que la gente se sienta de que la va a cumplir, no una norma impuesta, porque después toda la investigación y todo lo demás por parte del Ministerio de Trabajo se va a desbordar. Entonces yo creo que si la sociedad está de acuerdo, podemos sacar adelante una reforma laboral que la necesitan los colombianos y respetando, insisto, los derechos de los trabajadores. Doctor Cabrera, esta reforma laboral pues tenía muchas cosas, revivir las horas extras desde las 6, desde las 7 de la noche, que el recargo dominical fuera del 100%, hoy es del 75%, que el contrato a término indefinido pues sea como la regla, ¿no?, a la hora de contratar en Colombia. En fin, una cantidad de cosas sobre las que tanto hablamos. Usted, conociendo las opiniones de todos los actores involucrados, de los empresarios, del gobierno, de los sindicatos, de pronto, ¿en qué punto se podrían, digamos, encontrar acuerdos intermedios? Bueno, el tema de los recargos nocturnos, los recargos dominicales, eso está avanzado. De llegar a un acuerdo es un poco más de diálogo, se puede hacer. Y no aplicar este tipo de recargos a las pequeñas y medianas empresas, restaurantes, emprendimientos, que hoy son los más afectados con esta reforma. La ministra, yo la he escuchado y dice que no, pero técnicamente ahí está. Pregúntele a un restaurante qué va a hacer. ¿Le sube los precios a sus productos finales o empieza a disminuir las personas? Eso es una de las decisiones que tienen que tomar. Entonces, en los recargos y demás, las pequeñas y medianas empresas tienen que tener un tratamiento totalmente diferente. El tema del contrato a término indefinido, claro, todo el mundo quiere tener la estabilidad laboral, todos estamos de acuerdo con ello. En la forma que está redactado la ley, no permite una flexibilidad de acuerdo a muchos trabajos que hoy son una realidad en Colombia. Por ejemplo, el tema de las plataformas tecnológicas. Escuchen cómo está generando esa cantidad de empleo. Ese es un tema también que se puede discutir sin grandes argumentos.
el tema de las normas sindicales es el que más preocupa a los empresarios. ¿Por qué? Porque se eliminan de tajo los pactos colectivos. Se trata de llevar a todo lo que tiene que ver con la huelga en los servicios públicos esenciales. Ahí hay un tema constitucional. En el contrato agrario hay dificultades constitucionales, legales. Yo le dije al viceministro que lo revisaran. Ese es un tema que hay que mirar con cuidado, porque no puede ser que un sector de la población sí pueda cotizar con tiempo menos de un mes y otros sectores de la ciudadanía no, porque ahí está el verdadero problema de la informalidad. Permitir una flexibilidad y sobre todo en flexibilidad laboral, sobre todo la recepción y afiliación a seguridad social que tanto reclaman los colombianos. Entonces yo creo que la reforma tiene unos temas muy importantes que hay que seguirlos apoyando, y un nuevo proyecto de ley yo creo que entre todos lo podemos sacar. Una última pregunta, doctor Cabrera, pero bajo la experiencia que usted ha tenido, no necesariamente como ministro, claro que también sirve, sino como legislador también. Se vienen las elecciones regionales, ahí hay un gran pulso político en los próximos meses, y todo va a coincidir otra vez con los debates, los siguientes debates de la reforma a la salud, la pensional, y si se vuelve a presentar efectivamente la reforma laboral. ¿Cuál podría ser la estrategia para que en medio de una campaña política nuevamente no terminen por enredándose definitivamente estos proyectos? Repito, si el proyecto de ley no llega con una pequeña concertación con los partidos políticos, difícilmente puede avanzar. Y esto es simplemente, señores Partido Conservador, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitan? En su región, ¿cómo está afectado el tema laboral? ¿Cómo está el tema de educación y formación para el trabajo? O sea, escuchar las regiones, pero con los actores políticos, porque ellos van a ser los intermediarios para mucha toma de decisiones. Y a veces digo, se van a hacer una asamblea, una audiencia, pero no escuchan como debe ser. Sentémonos aquí todos y buscamos una tarea en ese sentido. Y tener el propósito, pensar en el país y que se debe concertar. Las mayorías políticas no las tiene un solo sector. Somos todos los colombianos que debemos hacernos parte de estas reformas. Entonces, una buena concertación, yo creería que es el mensaje para poder trabajar, y es claro, y la ciudadanía lo entiende. Doctor Cabrera, como siempre, un placer hablar con usted. Muchas gracias por parar el carro ahí, detenerse unos minuticos y sacarle un tiempo a Signo Pesos. Muy amable, una feliz noche. No, Víctor, usted sabe que siempre estaremos atentos a las políticas de este país. Muy amable, buena tarde, feliz noche. Muy amable. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el balance que dejó la campaña de normalización de créditos que acaba de concluir en el ICETEX. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Continuamos hablando de la reforma laboral, uno de los proyectos claves del gobierno en la legislatura que acaba de terminar, pero que se hundió en el último momento. Y queremos ahora tomar las opiniones de un sector clave dentro de esta discusión, el sindicalismo colombiano. Doctor John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Buenas noches. Le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo va todo? Pero muchas gracias, Víctor. Dando lo que pueda suceder de aquí en adelante y bueno, atendiendo todas las inquietudes del tema sindical en el país. De los errores pues se aprende, ¿no? Y muchos están en este momento con esas reflexiones. ¿Cuál fue el error que cometimos pensando en la reforma laboral? A su juicio, ¿por qué se hundió este proyecto tan importante? Bueno, Víctor, yo creo que esto también tenemos que verlo como una oportunidad de que hemos ganado algún espacio, ¿no? para generar algunos temas que quedaron posiblemente en el tintero. Creo que no podemos pensar también que mientras un sector puede quedar contento y el otro no, ganó. Creo que las manifestaciones que ha tenido Colombia nos dan un mensaje, y es que hay inquietud, hay incertidumbre, y eso como movimiento sindical lo debemos de ver también. Creo que esto nos va a dar una oportunidad de tener en cuenta algunos aspectos, pero también, Víctor, sin dejar pasar por alto que Colombia es uno de los países más desiguales, que necesitamos trabajar en el tema de formalización, de justicia social, de inclusión, y además de ponernos de acuerdo los actores que hacemos parte de este tema tripartito, los empleadores, por supuesto, el gobierno y los trabajadores.
Bueno, usted habla de muchas cosas, muchas reflexiones muy interesantes, la verdad, pensando hacia adelante sobre el nuevo proyecto que aparentemente se presentará desde el Gobierno Nacional. Pero bueno, muchos decían, o quedó la sensación en el país, de que esta reforma, digamos que estaba muy alineada con los objetivos y tantos reclamos que históricamente han hecho desde los movimientos sindicales y que no estaba teniendo muy en cuenta las opiniones de los empresarios. ¿Creería usted que una futura reforma debería vincular algunas de esas propuestas que ellos están haciendo? Sin duda alguna, Víctor, tiene que existir un consenso para que esto fluya. Y esto creo que nos lo ha demostrado lo que ha ocurrido en los últimos días o horas. Como movimiento sindical y como central obrera, tenemos que tener un tema muy claro, y es que la clase trabajadora está reclamando todas esas reivindicaciones que se le han ido quitando durante las últimas décadas. Y lógicamente, Víctor, es algo que también el sector empresarial tiene que tener en cuenta. Sin embargo, es un tema que tenemos que conciliar, que haya una conciliación, y por supuesto que esto nos lleve, Víctor, a que Colombia siga una línea de formalización laboral que sin duda alguna es una de las más amplias que tenemos en nuestra región, en nuestro continente, que tenemos que seguir trabajando también en la confianza inversionista. Como CTC creo que es supremamente importante que haya más empleo, que el empresario tenga confianza, porque si hay confianza hay trabajo. Yo decía en alguno de los foros, Víctor, que si no hay empresa no hay sindicatos, y es una lógica que nosotros como organizaciones sindicales tenemos que tener claro. Esto es muy importante que se consolide, pero que además tengamos trabajos dignos, estables, decentes, y por supuesto que esto también genera una competitividad, que es lo que busca Colombia. Doctor Caicedo, ha mencionado usted en varias oportunidades el tema de la formalización y pues usted habrá escuchado seguramente una de las grandes críticas sobre la reforma que se hundió era precisamente eso, que era como una reforma que protegía a los actuales trabajadores. Seguramente usted y yo que tenemos un empleo nos blindaba aún más, pero no era una reforma que pensara en los que están hoy desempleados o inclusive en los que tienen un trabajo pero informal. La nueva reforma que seguramente presentará el gobierno, ¿usted cree que debería tener elementos que disminuyan el desempleo y que velen por una mayor formalización laboral? Víctor, mira, no, yo creo que ahí como CTC y hablo como confederación, siempre hemos pensado en eso, en lo que precisamente lo que tú estás hablando, y es pensar en esa gente que hoy está en la informalidad, traerla a la formalidad. Esa siempre ha sido uno de los puntos, digámoslo, clave en la discusión. Y eso es supremamente importante, no solamente que se tuvo en la que se hundió, y consideramos que en la que se vaya presentado, en los nuevos acuerdos que vamos a tener, debe ir en la agenda. Ahí es donde debemos de trabajar, Víctor, porque además ahí está la clave de productividad y competitividad que necesita el país, pero también está la clave de crecimiento sindical. Claro. ¿Usted qué mensaje les entregaría a los otros movimientos sindicales que están muy interesados también en este proyecto? Y por ejemplo el presidente de la CUT decía que muchas de las cosas que venían en la reforma laboral, el presidente Petro las podría definir por decreto, de establecerlas por decreto. Bueno, sin duda alguna eso es una de las facultades que tiene, pero hombre, yo parto también, Víctor, de que esto tiene que llegar a un consenso. Vuelvo y repito, no ganamos nada si un sector queda inconforme y otro queda conforme. Creo que esto tenemos que llegar a un punto de encuentro donde progresivamente debemos avanzar. Yo creo que es la forma de que un país salga adelante. También mi reconocimiento a la ministra, que sin duda alguna ha hecho todos sus esfuerzos. Creo que la ministra Gloria ha trabajado día y noche incansable, y eso hay que valorarlo. Para valorarlo porque ha trabajado mucho en lo que estoy hablando, en el consenso, en el diálogo y en buscar puntos de encuentro. Creo que esta es la forma, no hay otra más, y sería un mensaje supremamente importante para el país, donde los actores del mundo del trabajo nos pongamos de acuerdo y podamos llegar, digamos, hacia unos acuerdos que podamos mantener en el tiempo, porque no ganamos nada, Víctor, si hoy ganamos, si tenemos pan hoy y hambre para mañana. Creo que esa no es la tarea. La tarea es que podamos
consolidarlo a futuro y que en diferentes gobiernos que vamos a tener precisamente en años posteriores se pueda mantener. Doctor Caicedo, usted habla de la concertación, en fin, ¿qué cosas de la reforma que se hundió de pronto usted rescataría, deberían ser incluidas en el nuevo proyecto, pero que usted vea que pueda generar esos consensos que usted está pidiendo? Es decir, que del otro lado sean aceptadas también. Bueno, mira, Víctor, hay temas supremamente importantes y que han sido reclamados a nivel nacional, que es el retorno del pago de las horas nocturnas, ¿sí? Creo que eso debe ir incluido. Y por supuesto el tema de abolición de la tercerización. Creo que es supremamente importante porque hoy los jóvenes, Víctor, están perdiendo la esperanza en el futuro porque no encuentran una estabilidad laboral. Son contratados por prestación de servicios, por empresas que de una u otra forma abusan de ellos, y creo que ahí es donde es una de las formas que el gobierno y debemos de ponernos de acuerdo con el empresariado para tratar de abolir esa parte. Una última pregunta, señor Caicedo, y agradeciéndole por esto, muy interesante esta conversación con usted, ¿no? La visión también desde los sindicatos y lo que piensan los movimientos obreros y los trabajadores. Nos decía hace unos minutos el exministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, que existía una gran preocupación dentro de la reforma laboral que se hundió, y era permitirles a los trabajadores huelgas en empresas que hagan parte de sectores que prestan servicios esenciales para el país, que eso pues estaba generando una gran preocupación, porque imagínese usted una empresa de acueducto, por ejemplo, con una huelga, ¿qué pasaría con los usuarios, con el servicio? En fin, ¿ustedes estarían de acuerdo en que se puedan ceder en ciertos aspectos como estos que del otro lado están generando preocupaciones? Víctor, yo creo que ha habido algunos malentendidos y creo que servicios esenciales, no se ha tocado el tema de huelga. La huelga, dentro del proyecto de reforma laboral, se trabajó bajo los principios de la Organización Internacional del Trabajo, bajo estos convenios internacionales. Creo que muchos de los aspectos que trabajaron, si no la mayoría, se trabajaron bajo estos principios. Entonces, también es hacer un llamado a que no podemos confundir, sino trabajar sensatamente. Yo creo que si somos sensatos en el diálogo, somos sensatos en la concertación, somos sensatos cuando conversamos, yo creo que ahí es donde vamos a poder sacar adelante una reforma laboral que permita avanzar tanto a los trabajadores como a los empresarios como al gobierno, Víctor. Pues señor Caicedo, muy amable, muchas gracias por estos minutos. Seguramente volveremos a hablar en muchas oportunidades porque el gobierno, insisto, dijo hoy, volveremos a presentar este proyecto. Es un proyecto clave que hace parte de la columna vertebral de las propuestas del presidente Gustavo Petro. Una feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, Dios lo bendiga. Una feliz noche para usted. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son este año las marcas empresariales más valiosas, pero en el mundo entero. Ya les contamos el top 5. Regresamos a Signo Pesos. En mayo continuó la caída de los niveles de construcciones de viviendas nuevas en el país. Ante eso, Camacol presentó al gobierno 3 estrategias para dinamizar otra vez al sector de la edificación. Veamos lo que explica el presidente de este gremio, Guillermo Herrera Castaño. Las ventas de vivienda siguen presentando señales de contracción en el país. Para mayo de este año, las ventas de vivienda de interés social se contrajeron en menos 66%. Y en lo que va corrido del año, es decir, entre enero y mayo de este año, se dejaron de vender 64.000 unidades de vivienda que tienen un valor o una inversión de los hogares de más de 13 billones de pesos, es decir, que el país perdió la inversión de cerca de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Bueno, hay un panorama importante, ya lo decía el ministro de Hacienda, la inflación empieza a ceder, las condiciones de evaluación también son mucho más favorables, esperamos que las tasas de crédito para comprar vivienda también empiecen a ser más favorables en el futuro, sobre todo en procesos como la vivienda, donde los hogares no tienen que pactar la tasa hoy, pero tienen que empezar a ahorrar hoy para pactar una tasa dentro de un año, año y medio o 2 años. Entonces es importante reactivar las ventas de las viviendas. ¿Cómo? Le proponemos al gobierno 3 mecanismos. El primero, poner al día el programa de Mi Casa Ya para este año.
Este año tenemos proyectada la entrega de 90.000 viviendas de interés social, pero hay que hacerle ingeniería presupuestal a los recursos disponibles por parte del Gobierno Nacional. Me explico. Primero, el programa tiene un subsidio que llamamos a la cuota inicial, que es un subsidio hasta de 30 salarios, 34 millones de pesos, que se utiliza para que la dependencia de crédito de los hogares más pobres sea menor. Hoy ese programa, con la ley de adición presupuestal, dispondría de 75.000 cupos de subsidio, pero vamos a entregar 90.000 viviendas. Entonces nos faltan 15.000, que sería un esfuerzo adicional ahorita en la ley de adición presupuestal de cerca de 300.000 millones de pesos. Pero del otro lado tenemos un problema todavía más importante, y es que desde el lado de las coberturas, que es el segundo beneficio que tiene el programa de Mi Casa Ya, es un subsidio a la tasa de interés, solo se aprobaron 52.000 cupos para este año. Entonces, le hemos hecho el llamado al Gobierno Nacional para que se calcen, para que se articulen tanto los subsidios a la cuota inicial como los subsidios a la tasa de interés y poder beneficiar a los 90.000 hogares que están esperando vivienda este año. La segunda propuesta, ya lo decía el presidente Petro desde abril, que se ha pensado por parte del Gobierno Nacional en un programa contracíclico para detener la caída de la economía. Ahora, viendo la perspectiva de las tasas de interés, lo que le estamos proponiendo al gobierno es que revisemos la distribución de los recursos del subsidio que se tienen para este gobierno, de manera tal que se puedan aprobar en el presupuesto del próximo año los recursos para impulsar la ejecución de más de 100.000 viviendas que tenemos en 347 proyectos en todo el país, que hoy ya están prevendidas, con punto de equilibrio financiero y que están a la espera de los recursos del programa de Mi Casa Ya. Y en último lugar, para que las dos propuestas anteriores funcionen de manera rápida y eficiente, le proponemos al gobierno, al Ministerio de Vivienda, que tengamos un régimen de transición efectivo para evitar los problemas y las condiciones de exclusión que ha generado la solicitud del Sisbén para aplicarlo a Mi Casa Ya. Y tras una campaña para que los usuarios morosos se acogieran a un plan de normalización, el ICETEX reportó un balance positivo que terminó beneficiando a miles de jóvenes. Veamos las cifras que presenta el propio presidente del ICETEX, Mauricio Toro. Gracias a las políticas de un ICETEX más humano que piensa en las dificultades que enfrentan a diario nuestros beneficiarios, hemos concluido con éxito la jornada de soluciones que ofreció durante 30 días con donación de intereses moratorios para quienes tenían dificultades en el pago de sus créditos. Cerca de 20.000 beneficiarios que se encontraban en mora en el pago de sus créditos se acogieron a los beneficios para ponerse al día. Es una cifra histórica que le permitirá a estos jóvenes normalizar sus créditos y ahorrarse unos pesitos que tenían pendientes de pago como resultado de intereses moratorios. Como contribución de ICETEX, en esta jornada de soluciones se condonarán 14.700 millones de pesos por conceptos de intereses moratorios a estos beneficiarios que cumplan con los acuerdos. Resalto que desde que inició el gobierno del cambio, cerca de 48.600 beneficiarios de ICETEX que se encontraban en mora en el pago de sus créditos se han acogido a las jornadas que realiza la entidad para normalizar sus finanzas. Las condiciones de un ICETEX más humano se evidencian y allí contribuimos en la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan a los estudiantes colombianos cumplir con el sueño de ser profesionales y contribuir con sus pagos para que otros colombianos accedan a la educación superior. Y ahora nos vamos con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente: 923,3 millones de dólares, y corresponde al déficit en la balanza comercial del país en abril, solo en abril de este año. Ese déficit refleja la diferencia que tenemos entre lo que exporta Colombia y lo que importamos. En este caso, el déficit aumentó en más de 407 millones de dólares solo en el mes de abril, es decir, creció un 106% frente al mismo mes del año pasado. Mirando el periodo enero-abril, el déficit acumulado es de 4.038 millones de dólares. Aquí hubo una reducción del 18% frente al déficit en la balanza comercial del periodo enero-abril del año pasado. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana: 4.158 pesos con 21 centavos. Subió hoy el dólar 9 pesos con 3 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,32%. Se ubicó en 76 dólares con 90 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.503.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia
tuvo una caída de 0,8%. La acción más valorizada fue la de Ecopetrol, con una ganancia de 2,39%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Argos, tuvo un retroceso del 5,55%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según el estudio que reveló hoy la compañía Kantar Brands, las siguientes son las 5 marcas más valiosas del mundo para este año. Además, son todas compañías de los Estados Unidos. Apple está valorada en 880.000 millones de dólares. Google, 577.000 millones. Microsoft, 500.000 millones de dólares, un poquitico más. Amazon, 468.000 millones de dólares. Y en el quinto lugar está McDonald's con 191.000 millones de dólares. Sin embargo, todas tuvieron caídas en su valoración frente a los niveles del año pasado. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, este es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.